Me llamo Noemí, tengo actualmente 36 años de edad, viví un tiempo en la colonia Roma de la Ciudad de México, luego me fui a trabajar a Guadalajara, lugar donde conocí a Lengua de Brujo. Me pidió que le contara una historia de miedo y esto es lo que quiero contarles. Mi experiencia fue aterradora, tanto que se me quitaron las ganas de ir a pijamadas desde ese entonces, aún no puedo quitarme de la cabeza las pesadillas que me causó un terrible juego que hicimos en la casa de una amiga cuando era apenas una niña. Creo que tenía, si acaso, unos 11 años cuando mi mejor amiga Eli me invitó, junto con otras amigas, a una velada en su casa. Después de varios intentos de que su madre le diera permiso para juntar a varias niñas en su casa, por fin se dio. Era el momento perfecto para reunirnos, en fin, nada malo podría pasar. Así, un sábado por la tarde nos encontrábamos las 5 amigas reunidas en una habitación, Eli, Magda, Rita, Ana y yo. El papá de Eli subió un televisor grande con una videocasetera y en ella nos puso películas. Recuerdo bien que nos comentó que había rentado La Sirenita. Todas fingimos que nos había parecido una idea genial, pero muy en el fondo queríamos ver algo más terrorífico. Es por ello que el hermano mayor de Magda nos había prestado una sobre una bruja en un bosque, se la habían recomendado bastante. La pondríamos nada más se hiciera más tarde y todos en la casa de Eli estuvieran dormidos. Apenas dieron las 9 en punto cuando el hermano mayor de Eli tocó la puerta. Él tenía una discapacidad mental, por lo que se divertía mucho tocando la puerta y se escondía de nosotras. A pesar de que tenía 15 años, se comportaba como un niño de 4 o 5 años. Se quedó un rato con nosotras jugando con las muñecas de su hermana o platicando a su manera, hasta que a las 11 de la noche nos pidieron que apagáramos todo, pues ya era hora de dormir. Fue entonces que encendimos las linternas y nos pusimos a platicar historias de miedo que habían pasado entre nosotras. Ya a la medianoche, pusimos la película. En lo personal, a mí las películas de terror siempre me han asustado bastante, pero esa ocasión, cuando estábamos todas reunidas, sentía que sí podía aguantar un rato mirando. Llevábamos como media hora de la película cuando a Magda se le ocurrió la fabulosa idea de jugar con una tabla Ouija que también su hermano le había prestado. La sacó de su maleta, yo nunca había visto una en persona, solo había escuchado hablar de ellas. Magda nos explicó las reglas que su hermano le había dicho y que apenas ella las entendía, así que nos pusimos las 5 alrededor de la tabla, mientras tanto la película seguía avanzando. Entre él y Magda, colocaron sus manos sobre el puntero y las otras 3 proponíamos preguntas, al principio eran preguntas tontas y ridículas, como si un niño del salón le gustaba a alguien o si nos iban a dejar mucha tarea. No pasaba nada. No vimos que se moviera por sí sola como Magda nos había contado que sucedía, así que ella por diversión comenzó a bromear con la tabla moviendo el puntero de un lado a otro, contestando tonterías como si lo hubiera hecho la Ouija. Entonces en la televisión pasó algo en la película a lo que yo pregunté en voz alta. «¿Esa es la bruja?» Y como si me estuviera refiriendo a la tabla Ouija, el puntero se movió por sí solo y sin que nadie tuviera las manos arriba de ella a la palabra sí. Todas nos quedamos en silencio mirándonos una a la otra, tratando de asimilar lo que había ocurrido o si había sido un truco lo que sucedió. Regañamos a Magda por intentar asustarnos, pero ella misma aseguraba que no había hecho nada, de hecho se levantó y pateó la tabla hacia un costado, diciendo que ya no quería jugar. De pronto, un silencio repentino invadió la habitación y la película se había pausado por sí sola justo en la imagen de la supuesta bruja. Nadie había puesto en pausa la casetera, por lo que fue más terrorífico para todas. Magda nos repetía que ella no había planeado nada, comenzó a llorar, juraba que ella no había hecho nada para asustarnos, nosotras le decíamos que no se asustara, seguro el video tenía algo mal. Así que me acerqué a la videocasetera y la apagué, en el televisor se mostró la pantalla en azul. Busqué la película de La Sirenita y cuando quise sacarla de terror, se atascó en la videocasetera haciendo imposible que ahora se pudiera reproducir algo. Eli nos comentó que se iba a meter en problemas si su papá se daba cuenta que pusimos una película de terror, así que Magda propuso que podríamos recortar la cinta y quitar el cassette,
No importaba si algo le pasaba a la película de su hermano, ella le explicaría después las cosas. Yo les comenté que podría ir en busca de las tijeras, solo necesitaba que alguien me acompañara. Rita fue quien se apuntó a ir conmigo, pues no quería quedarse en la misma habitación que la tabla Ouija. Salimos de la habitación de Eli y todo estaba oscuro. Yo ya había entrado a su casa en varias ocasiones por lo que ya sabía dónde encontrar las tijeras. Entonces escuchamos un ruido que provenía de la sala. Las dos nos quedamos en silencio esperando que no fuera nada. Pero se escuchaba claramente que algo se acercaba a nosotras arrastrando los pies. Yo me apresuré a encender las luces y desde la sala salió caminando el hermano de Eli, pero no caminaba de manera habitual. Su cuerpo estaba inclinado hacia la derecha, arrastraba su pie izquierdo para avanzar y sus manos parecían contraídas. Mientras que su cabeza estaba inclinada hacia arriba, se escucharon de pronto gemidos, parecía que se quejaba con cada paso que daba. Comenzó a hablarnos un poco más claro y nos pidió que jugáramos con él. Poco a poco se acercaba a nosotras. Yo convivía mucho con el hermano de Eli, así que yo sabía cómo tratarlo. Le volví a insistir en que se tranquilizara y se mantuviera quieto en lo que buscaba ayuda. Era claro que algo le estaba ocurriendo. Al momento en que me di la vuelta para decirle a Rita que lo cuidara, ella ya no estaba. Jamás me di cuenta cuando ella se fue de mi lado. El hermano de Eli no dejaba de caminar hacia mí, me comenzó a dar miedo así que empecé a retroceder y a la vez le hablaba. Su cuerpo se contorsionaba más hasta dejarlo boca arriba, pero estaba sosteniéndose de sus manos y piernas, como si estuviera a gatas pero mirando hacia arriba. Entonces giró su cabeza y se me quedó mirando. La sonrisa macabra que pude ver se me quedó muy grabada, parecía ser la viva imagen de un demonio. Abrió su boca y de ella salió una enorme lengua. Yo ya estaba aterrada. Lo primero que se me ocurrió fue pedir ayuda a los padres de Eli, así que corrí hacia la sala para llegar del otro lado donde estaba la recámara principal. Mientras tanto podía escuchar cómo su hermano caminaba detrás de mí, mucho más rápido que antes. Ya no era un humano, aquello era un demonio que estaba cerca de mí. Toqué la puerta varias veces pero no me contestaba nadie. No quise esperarme más, ese demonio en cualquier momento me atacaría, así que me apresuré a la habitación con mis amigas. Apenas la pesadilla estaba iniciando. Cuando llegué a la habitación estaba a oscuras, el televisor aún tenía la pantalla azul, así que encendí las luces y me di cuenta de que no había nadie más. Busqué por debajo de la cama para ver si no estaban escondidas, dentro del armario y tampoco. Era imposible que todas se hubieran ido y me dejaran allí sola. Si ellas se hubieran salido de la habitación tuve que haberlas visto salir. Los pasos de esa criatura merodeando afuera de la habitación se escuchaban más y más cerca. Apagué las luces pensando que quizás eso me ayudaría a que de alguna manera el demonio creyera que no había nadie. La puerta se abrió y en eso se escuchó un susurro. Cuando lo escuché decirme que jugara con él, la voz de su hermano era inconfundible, pero tenía un eco en su voz que me perturbaba demasiado. La puerta se volvió a cerrar, ahora estaba atrapada con ese demonio. Entonces miré la ouija recargada en la pared, la tomé rápidamente y puse el puntero sobre la tabla. Le pedí disculpas si la habíamos molestado u ofendido con esas preguntas ridículas, pero el puntero no se movía. Golpearon la puerta varias veces, la ouija se arrastró por sí sola debajo de la cama. Sin pensarlo dos veces me alejé de ella y me fui hasta la esquina de la habitación toda temerosa. Entonces la puerta se abrió por sí sola. Tenía tanto miedo de que ese demonio me tomara de los hombros de repente. Las luces se encendieron solas, tomé la sábana que tenía más cercana a mí y me cubrí por completo. Ya estaba llorando, recordando a mis padres. Creía que sería la última vez que los vi y de pronto sentí que alguien me tocaba la cabeza. Apenas escuché la voz de la mamá de Eli, me quité la sábana y allí estaba frente a mí. Además mis amigas estaban a su lado, me veían preocupadas. No sabía lo que había ocurrido, o porque todas ya habían aparecido como por arte de magia. Yo estaba muy nerviosa, así que la mamá de Eli me dio una paleta para que me tranquilizara un poco. No dejaba de llorar. Después de varios minutos, por fin pude relajarme un poco.
la mamá de Eli nos comentó que nos dejaría descansar. Ella se acercó a mí para preguntarme si me encontraba bien, pues desde hace rato mi comportamiento fue muy extraño. Regresé muy agitada de la sala y me puse a mover la tabla Ouija por mi cuenta. Cuando escucharon pasos, ellas escondieron la tabla debajo de la cama para que no las regañaran. Todo parecía indicar que estuvieron ahí en todo momento y yo no las vi. Traté de explicarles lo que me sucedió con el hermano de Eli y que Rita había ido conmigo, pero Rita lo negó. Ella siempre estuvo en la habitación con las demás. Me sentí como una tonta y sentí que me estaba volviendo loca. Ya era muy tarde, así que nos dispusimos todas a dormir. Yo estaba muy nerviosa, así que no sabía si podría conciliar el sueño o no. Pasé un par de largas horas despierta, reviviendo una y otra vez los escalofriantes momentos que acababa de experimentar. Cerré los ojos e intenté bloquear los pensamientos perturbadores que inundaban mi mente, pero las pesadillas parecían persistir. Finalmente, el agotamiento físico y emocional me venció y me quedé dormida. Los días siguientes fueron una tortura para mí. Sentía como si esa presencia maligna estuviera cerca de mí. Veía una sombra oscura que se deslizaba por las esquinas de mi visión, me desconcentraba y me hacía que de pronto perdiera la concentración en mis actividades. De mis noches se volvían una pesadilla. Empecé a tener sueños plagados de imágenes demoníacas, de susurros que no me dejaban descansar y siempre tuve la sensación de que estaba siendo observada por algo, lo que me provocaba que tuviera despertares repentinos. Por si fuera poco, me costaba respirar, pues el aire a mi alrededor parecía espeso y cargado de energía negativa que solo me quitaba las fuerzas. Mi salud comenzó a verse afectada. No podía ocultar más esa sensación terrible, a lo que tuve que recurrir a mis padres. Me llevaron a ver a un especialista en artes oscuras. A mí me dio mucho miedo cuando llegamos a su casa, pues veía mucha gente que tenía problemas similares al mío. El brujo que se presentó ante mí me dijo que podía haber un terrible demonio que me estaba acechando. Era necesario ahuyentarlo, pero para ello tenía que drenar la energía oscura de mi cuerpo con un huevo. Yo era muy pequeña para comprender todo lo que me estaba pasando y cada vez que pasaba el huevo por mi cabeza o espalda sentía un escalofrío terrible. El brujo puso una manta sobre el suelo y me pidió que me recostara. Yo solo obedecía lo que me decía, pues ya quería que esto terminara pronto, y en eso me dijo algo que nunca en mi vida olvidaré. Esas por encontrarte con tu demonio. Tomó un sorbo de agua y me escupió sobre todo mi cuerpo. De pronto sentí que algo me sucedió. Mi cuerpo se sintió muy ligero, que sentía que volaba. Miré a mi alrededor, estaba sola. En eso un escalofrío recorrió mi espalda, sentí que algo estaba detrás de mí. Al darme vuelta estaba cara a cara con ese grotesco ser parecido al hermano de Eli. Su aspecto era perturbador, sus manos ya eran garras retorcidas y dibujaba una sonrisa que parecía la sonrisa de un loco. Intenté huir, pero sus ojos me hipnotizaron, no me dejaron moverme de mi lugar. Esa cosa me gritaba en mis oídos. No sabía por qué me estaba pasando esto a mí, así que le pregunté qué era lo que quería, y me contestó que solo quería jugar conmigo. Me di cuenta que yo sería su juguete, pero me negué a rendirme, así que le contesté con un rotundo no. El demonio se rió de mí, pero yo seguía negándome a ser su juguete. El demonio se enfureció por mi resistencia, así que intentó poseer mi cuerpo. Me tomó de la cabeza y no dejaba de mirarme, y yo tampoco. Sentía su presencia invadiendo cada fibra de mi ser, arrebatándome el control. Mi mente se volvió un caos, luchando por liberarse de su abrazo infernal. Pero aún así yo me mantenía firme y luché con todas mis fuerzas para expulsarlo. Recuerdo que no dejaba de orar y de pedirle a Dios que me diera las fuerzas suficientes para sacarlo de mi cuerpo. Sentí que durante horas enfrenté el dolor y el terror contra la entidad demoníaca que habitaba en mí. Finalmente, esa criatura dio un grito y fue expulsado de mi cuerpo. Una intensa luz brilló a mi alrededor y se trataba del brujo que me sostenía en brazos. Me miró y me dijo: «Lo lograste». Aunque el demonio fue derrotado, su influencia dejó una marca imborrable en mi alma. Aún siento su presencia de vez en cuando.
como un recordatorio de los horrores que enfrenté. Pero ahora, con cada día que pasa, encuentro la fuerza para seguir adelante, recordando siempre que derroté al mal. La experiencia que tuve me ayudó a sentir que podía seguir con vida y con más fuerzas. Lo que más me inquieta es que jamás supe por qué adoptó la forma del hermano de Eli. Pocos días después de que yo liberara al demonio que me estaba atacando, el hermano de Eli falleció repentinamente cuando se acostó en los sillones de la sala de su casa. Ya no despertó y nunca se supo qué fue lo que le pasó. Relato anónimo.